Hola, Dios te bendiga. En el día de hoy vamos a estar meditando en las lecturas del quinto domingo de Pascua, ciclo B. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre te pedimos, Señor, la gracia de comprender por la luz de tu Espíritu la palabra, de poder convertirla en vida y de que ella pueda hacer raíz en nosotros y dar fruto. Dulce amado Señor, que nuestros corazones sean dóciles siempre a tu voz y podamos hacer siempre tu santa voluntad. En Cristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Recuerden que Pablo, antes de convertirse, pues perseguía a los cristianos y era famoso. Porque era muy fiero, ¿verdad? Contra los cristianos. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó, Saulo es Pablo, su nombre judío, les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos de los principios de la iglesia, como la iglesia se iba multiplicando, se iba construyendo, lo cual significa que Jesús no dejó instrucciones. Jesús dijo bien claramente: yo vengo a este reino de los cielos, aquí está mi muerte, la muerte de la nueva alianza, hagan esto en memoria mía, pero aparte de eso, vayan a quien ustedes le perdonen los pecados, quedan perdonados. No fueron muchas las instrucciones. Entonces la iglesia se va construyendo poco a poco y la iglesia va creciendo, y es bien importante entender esto. Dijo Pablo, cuando él se convierte, se integra a la iglesia, ¿okay? No, el cristianismo no es una religión del individuo en el aspecto de que yo creo en Cristo y tengo una relación con Él, y eso es entre Él y yo y se acabó, y la practico a mi manera, en mi casa, según yo lo entiendo. Es una iglesia que se construye, es una iglesia que va creciendo, es una iglesia que se multiplica animada por el Espíritu Santo, porque Cristo bien claramente dijo que Él quería un solo rebaño y un solo pastor, porque Cristo dijo bien claramente: tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, la iglesia que yo quiero establecer. Yo no quiero gente individual, cada cual por su lado, quiero una comunidad de hermanos. Quiero un nuevo pueblo de Israel, constituido de gente de todas las razas y naciones, que en el Apocalipsis lo vamos a ver como la Nueva Jerusalén. El Salmo dice: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea, o asamblea en español, eclesia en griego, iglesia también en español. Así que el Señor es mi alabanza en la iglesia. Cumpliré mis votos delante de sus fieles, los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. Y por ahí continúa hablando de cómo el corazón de aquel que cree en Dios, delante se glorifica en Dios, se gloria, se alegra, se goza en Dios delante de toda la asamblea. La segunda lectura, tomada de la primera carta de San Juan, dice: hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia delante de Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, cuando yo sé que yo en mi vida he cometido muchos pecados, pero sé luego que me estoy entregando a la misericordia de Dios y sé que estoy intentando de todo corazón obedecerle y cuidarle, yo confío en su misericordia y mi conciencia se tranquiliza. Queridos,
En caso de que no nos condene nuestra conciencia, dice, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Tenemos esta tranquilidad en su misericordia, en su amor, porque estamos intentando agradarle. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como Él nos mandó. En otras palabras, lo que dije antes, nuestro Dios es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él quiere establecer el reino de los cielos, un rebaño, un solo pastor, no una relación individual. Él quiere una comunidad de hermanos, Él quiere una familia donde aprendemos a amarnos, donde aprendemos y tenemos la oportunidad de ejercer la caridad, de ejercer la paciencia y de crecer en santidad. Y no todo el mundo es fácil, pues ahí tenemos que crecer. Así que quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. El Espíritu Santo que está en nosotros nos muestra que Él está en nosotros y sabemos que está en nosotros porque guardamos sus mandamientos, porque hacemos lo que Él nos pidió. ¿Qué fue lo que nos pidió? Que creyéramos en su Hijo Jesús, que nos amáramos los unos a los otros, que guardáramos su alianza tal y como Él la estableció. El Evangelio, tomado también de San Juan, dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. ¿Okay? Todo sarmiento, todo pedazo, todo... Si yo cojo ahora esta matita, que la acabo de arrancar, ¿verdad? La rechavo. Anyway, si yo cojo esta matita que después está arrancada y le arranco esta hoja, ¿qué le pasa a esta hoja eventualmente? Se va a morir. Que si la planta estuviera todavía plantada, obviamente. Se va a morir, se va a secar, no puede dar frutos. Por lo tanto, dice Jesús, todo sarmiento que no da fruto, el Padre lo arranca. ¿Okay? Y a todo el que da fruto, lo poda, lo arregla para que dé más fruto. Y nos poda a través de, precisamente, de la paciencia. Vivir en la iglesia no es fácil. No todo el mundo en la iglesia es santo. No todo el mundo en la iglesia es bueno. Por eso mismo es que podamos. Por eso mismo que nos poda allí. Por eso mismo que crecemos allí. Precisamente mi hermano tiene que aguantar mis malos caracteres, y que yo no soy fácil. Él me tiene que aguantar a mí, yo lo tengo que aguantar a él. Crecemos en gracia, en humildad, en paciencia. Encerrado en mi casa es bien fácil, así cualquiera es cristiano. Porque aquí nadie me molesta, yo no molesto a nadie. Pero eso no es lo que Él quiere. Todo el que da fruto lo poda. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. En otras palabras, ¿qué fue lo que utilizó Jesús para limpiar a sus apóstoles? Sus palabras. ¿Y qué utiliza para limpiarnos a nosotros? Sus palabras. ¿Puedes tú ser limpiado si no conoces su palabra? No. ¿Cuál es el medio ordinario que Dios usa para limpiarnos? Su palabra. Usa otros medios también, como el dolor, la prueba, la lucha, pero el medio normal es su palabra. Y esto es importante porque tenemos que conocer la palabra para poder ser limpios. Si yo no leo su palabra, si yo no medito su palabra, si yo siempre digo con la excusa, no, es que yo no la entiendo, que es muy difícil, pues deja el Antiguo Testamento y vete al Nuevo, vete a los Evangelios, o sea, no hay excusa. Un niño, yo empecé a leerlo a los 12 años, era un simple muchachito de 12 años y lo entendía, digo, no era nadie es un experto completamente, pero se entiende lo suficiente para que me limpie. Entonces esa es la parte importante, la palabra te limpia. Dice, como está, un segundo. Ya, yo decía, ¿qué es eso que yo digo? Eran mis nietos por ahí, por el monte. Ok. Dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. La vid, dijimos ahorita usando el ejemplo de la planta, es la planta. ¿Okay? Cristo le dijo bien claramente a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, pero yo para decir, ¿quién eres tú, Señor? Soy Cristo a quien tú persigues. ¿Cómo es posible si Cristo está muerto y resucitado? Está persiguiendo su iglesia.
Por eso Pablo lo va a entender y Pablo va a decir literalmente, somos el cuerpo místico de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Unidos a Cristo es como realmente crecemos y nos alimentamos. Ahí van de nuevo bien, ahí van los animalitos. Ya, esos son ellos. Ok. Entonces, es bien importante que entendamos, sin la savia de la planta, la hoja muere. Sin estar unidos a Cristo, a través de su iglesia, de su cuerpo místico, nosotros también morimos. Por lo tanto, no se trata únicamente de que es su voluntad para que podamos crecer. Déjame decirles un momento que... Muy bien. Seguimos. Una vez más estaban por ahí salvajeando. Están saludables. Gracias a Dios, están felices. Ok. Dice, como les decía, si yo no estoy unido a la planta, que es lo que está diciendo Cristo, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, si no permanecen en mí, tampoco, así ustedes tampoco permanecen en mí. Si el sarmiento no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Lo que nos está diciendo es, si tú no permaneces unido a la planta, que es el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, tú también te vas a morir. Esto es bien importante porque seguimos una vez más en una religión individualista en la cual yo pienso simple y sencillamente que porque yo tengo temor de Dios y porque yo creo en Dios y porque yo oro de vez en cuando, ya yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Para nada. Tú te alimentas de la palabra así leyendo en tu casa, pero también te alimentas en la iglesia, donde el sacerdote la explica, donde tú tienes otros hermanos que la explican también en videos y demás. Tú solo en tu casa no es lo mismo. ¿Sí? Y no únicamente no es que no es lo mismo, es que no estás haciendo la voluntad de Dios, que Él quiere que permanezcas unido, que te alimentes a través de los sacramentos, de su sangre, de su cuerpo, de su divinidad, que recibas el perdón de los pecados, que recibas su gracia y que ejerzas eso que tú has aprendido, lo ejerzas con tu hermano, lo pongas en práctica y ayudes a otros también. Y eso tú no lo logras solamente encerrado en tu casa. Como el sarmiento no puede dar frutos, repito una vez más, por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y lo echan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Son discípulos míos cuando dan fruto abundante. Cuando damos fruto abundante, cuando estamos unidos a la vida. Entonces oramos y entonces el Señor nos puede contestar y nos puede dar lo que estamos pidiendo. Y esto es bien importante. Nuestra oración personal es muy buena, es muy importante, pero si tú lo miras con un poquito de honestidad, casi siempre, cada vez que tú oras, me imagino que lo que hace es pues, pedir. Pedir por tu familia, pedir por esto, pedir por lo otro. Pero ¿quién te explica la palabra? Pero ¿con quién te unes para orar? Pero cuando tu oración se convierte en escucha. Pero cuando lo que tú recibes en la oración se convierte en vida, se convierte en acción. Cuando tu mundo se amplía y deja de ser solamente alrededor de ti y de tu familia, y te comienzas a sentir responsable de la salvación de otros hermanos, de otras personas, de ese rebaño, de ese cuerpo místico. Cuando te has preocupado por cuáles son los frutos que Dios quiere que dé para alimentar ese cuerpo místico. Muchas veces leemos esta lectura y la interpretamos a nuestro gusto y decimos, no, porque eso pues, después que yo le haga el bien a los demás y no haga el mal, ya yo estoy haciendo la voluntad de Dios. No, eso es solamente una parte. La gente, si no conoce a Cristo, si la gente nadie les predica, si nadie les enseña, tengo un rayo de luz, parece que estoy iluminado. Si nadie les predica, perdonen los efectos especiales de la luz, es que según cambia el sol, según nosotros alimentamos ese cuerpo místico de Cristo porque predicamos, porque damos ejemplo, damos testimonio, porque mi vida promueve que otros también se acerquen a Dios, porque a otros que tienen dudas y preguntas, que están quizás más atrasados que yo en conocimiento de la fe, yo los puedo ayudar. Todo eso es lo que el Señor quería. Y por eso Él escoge 12, por eso Él los establece, por eso escoge un líder entre ellos, por eso Él dice, esta va a ser mi iglesia, por eso les da la orden, vayan al mundo entero, prediquen mi palabra. Por eso la iglesia entiende. Y cuando, por ejemplo, están en el primer concilio, de las primeras cosas que están reunidos, que Pedro y los apóstoles hacen, es escoger un sucesor para Judas, que había muerto y se había suicidado.
Y dice claramente, hay que tomar su lugar, porque esto es una estructura, esto es una iglesia. Y tenemos que ser 12 porque eso es lo que el Señor quería que fuéramos. Y entonces se dan cuenta de que el nuevo pueblo de Israel tiene que crecer. La iglesia no es otra cosa que ese nuevo pueblo de Israel que se abre, ese reino de Dios que se abre para incluir a todas las personas de todo el mundo. Entonces, la iglesia y San Pablo y Pedro y Juan están bien claros y bien conscientes de que el reino de Dios no es algo abstracto, es algo real. Es algo que se establece en una comunidad organizada, a través de la cual Cristo nos alimenta, a través de la cual nosotros alimentamos a otros, o Dios nos usa para alimentar a otros. Así que, hermano, es bien importante, yo te invito a que tengas un poquito de humildad y tengas un poquito de conciencia de que tú no eres perfecto tampoco. Si tú entiendes que la gente que está en la iglesia es imperfecta, muy bien, pues únete al club. ¿Por qué? Porque no es opcional. Cristo lo dice bien claramente. Si no permaneces en mí, el Padre te arranca y te mueres y te secas y no das fruto y no das gloria al Padre. Porque la gloria del Padre precisamente es ese fruto, es ver a sus hermanos, a sus hijos, perdón, como hermanos crecer, amarse. Todo padre que tiene más de un hijo se goza cuando sus hijos se aman entre sí. Todo padre que tiene más de un hijo quiere que esos hijos realmente se sientan responsables uno por el otro, se amen uno a los otros y busquen el bien el uno del otro. Y no que cada uno diga, sí, mi papá es Tommy, pero yo vivo por mi lado y yo me relaciono con Tommy. Yo no me relaciono con Yeshua, yo no me relaciono con Joshua, yo no me relaciono con Michael, yo no me relaciono con Jerome. No, yo solito. Eso de ninguna manera le agrada al Padre. De la misma manera a nosotros. Así que esta iglesia, aunque parece imperfecta, aunque esté llena de gente pecadora como tú y como yo, no deja de ser el cuerpo de Cristo. No deja de celebrar los sacramentos y alimentar. No deja de ser el medio ordinario de salvación que Dios estableció. Únete al rebaño. Únete al rebaño, no solamente con la expectativa de qué voy a recibir, sino también de qué puedo aportar. Y mira cómo Jesús dijo bien claramente, donde hayan 2 o 3 reunidos en un solo corazón, allí estaré yo. Como Cristo quiere que estemos en esa comunidad de hermanos. Que el Espíritu Santo te ilumine y te guíe a comprender que sí necesitas la iglesia y que no basta estar solo en casa. Y al final te van a pedir cuenta porque fruto has dado. Así que es bien importante que el Señor te ilumine, nos ilumina a todos y nos conserve a todos unidos en la fe y en el amor del Señor. Amén.